En la noche del 1 de octubre de 2017, la ciudad de Las Vegas sería escenario de una de las tragedias más devastadoras en la historia reciente de los Estados Unidos. Lo que era un simple festival de música se convertiría en cuestión de segundos en una pesadilla, dejando a más de 500 heridos y 61 muertos a día de hoy, y cambiando por completo el rumbo que tomaría la ciudad y el país. Route 91 Harvest es el nombre de un festival anual de música country que desde 2014 se llevaba a cabo en la localidad de Las Vegas Village, en Las Vegas, y en el año 2017 no sería la excepción. Cientos de familias y fanáticos de distintas partes del país acudían en masa a la ciudad para disfrutar de este evento. El festival ese año se realizaría en un periodo de 3 días, y junto a nuevos artistas invitados se anticipaba un evento memorable para todos los asistentes. Justo al lado del festival se encontraba el Mandalay Bay, un imponente hotel y casino de 43 pisos que, debido a su proximidad al festival y su vista panorámica inigualable, era uno de los alojamientos preferidos por los asistentes. Los 2 primeros días transcurrieron según lo esperado, y mientras la última noche prometía ser la culminación perfecta, algunos eventos imprevistos comenzaron a tomar forma. Alrededor de las 9:18 de la noche, el oficial de seguridad Jesús Campos fue asignado para verificar las alarmas de optimización de varias habitaciones del hotel Mandalay Bay. Minutos después, Campos, quien se encontraba en las escaleras de emergencia, notó que la puerta que daba hacia el piso número 32 no podía abrirse. Situación bastante extraña, pues al ser una puerta de emergencia, esta no poseía ningún tipo de mecanismo o cerradura que pudiese haberla atracado. Además, siempre se les informaba sobre cualquier cambio en la infraestructura del hotel, pero al parecer, en esta ocasión, no fue así. Por esta razón, Campos optó por subir un piso más y tomar el ascensor de invitados hacia el piso número 32. Y al llegar y caminar por el pasillo verificando las alarmas de optimización, observó que esa puerta de emergencia tenía un soporte metálico de esquina clavado que impedía su apertura. Con rapidez, tomó el teléfono montado en la pared que se encontraba cerca y avisó sobre la situación. Cuando lo colgó y comenzó a caminar de regreso, oyó lo que describiría como un sonido rápido de taladro que provenía de la habitación 135, que era una suite situada al final del pasillo con vista a todo el corredor. Y sin que tuviera tiempo para procesar muy bien aquel sonido, este se transformaría en una lluvia de disparos de metralleta que se dirigían hacia él. De forma instintiva, se lanzó a una de las alcobas cercanas y, sacudido por la adrenalina, llamó por radio reportando el incidente. Hey, there's shots fired in 32135. También avisaría que, a pesar de estar a salvo, su pantorrilla izquierda había sido impactada por una de las balas. En medio de la tensión, Campos notó a lo lejos a Steven Schack, uno de los ingenieros del hotel, que se dirigía a verificar esa puerta de emergencia que estaba obstruida, y sin dudarlo, Campos le gritó que tome resguardo, pero apenas hizo la advertencia, una ráfaga de disparos resonaría por todo el pasillo nuevamente. Aunque esta vez, tanto Campos como Schack notaron que las balas iban dirigidas hacia el exterior del hotel, no hacia ellos. La situación, aunque todavía llena de incertidumbre, estaba cambiando rápidamente y de forma inesperada. Una unidad de policías SWAT no accedería a la habitación hasta casi 1 hora después de los inicios del evento, y dentro de la suite encontrarían un gran arsenal de armas esparcidas por toda la habitación. En el centro de ella yacía un hombre en el suelo, rodeado de un charco de sangre, junto a un revólver con el que, aparentemente, se había quitado la vida. Ese hombre sería identificado más tarde como Stephen Paddock, de 64 años. Este acababa de asesinar a 58 personas y herir a más de 400 en cuestión de minutos, disparando desde la ventana de su suite hacia el exterior con dirección al festival. En los días siguientes al incidente,
El país entero quedó sumido en un mar de preguntas. ¿Había sido un atentado? ¿Cómo pudo un solo hombre de 64 años planificar y ejecutar semejante acto sin ser detectado? Las especulaciones eran infinitas. Algunos sospechaban de complicidades ocultas, mientras que otros no podían creer que no hubieran habido señales previas. Las autoridades, bajo una presión inmensa, trabajaban contrarreloj, enfrentándose a un rompecabezas cuya complejidad desafiaba toda lógica. Las declaraciones eran cautas, cargadas de incertidumbre, pero la demanda pública por transparencia y respuestas crecía con cada día que pasaba. El hermano de Stephen Paddock, visiblemente conmocionado, expresaba en entrevistas su incredulidad, mientras que amigos y conocidos tampoco lo podían creer, aunque algunos mencionaban que Stephen tenía comportamientos inusuales o una marcada obsesión con las apuestas y los números. No había nada que sugiriera algo tan extremo. En la inmediata investigación realizada por el Departamento de Policías de Las Vegas, descubrieron que Paddock había reservado no solo la suite 135, sino también la contigua habitación 134, que conectaban entre ellas y que usualmente es un servicio extra por el que se paga. En el exterior de una de las puertas, encontraron un carrito de servicio de comida que tenía una cámara camuflada, diseñada para que Paddock pudiera monitorear el pasillo. A esto se le sumaba también otra cámara en la mirilla de la suite 135. Dentro de las habitaciones, descubrieron armas de diversos calibres, así como dispositivos adicionales como miras telescópicas y bump stocks que le permitieron aumentar la precisión y simular un disparo automático. Las autoridades identificaron 2 ventanas rotas en las habitaciones, las cuales Paddock utilizaría para llevar a cabo su ataque. Todo esto le permitió mantener un control general sobre lo que sucedía en el exterior e interior del hotel. Una nota encontrada en la cabecera de la cama despertó esperanzas de esclarecer los motivos de Paddock, pero en lugar de respuestas, esta solo contenía cálculos relacionados con distancias y medidas para el uso de rifles. Tanto su vehículo como sus propiedades fueron inspeccionados en busca de evidencias. Durante estas revisiones, se halló material que podría haberse usado para hacer bombas y discos duros con contenido ilegal en él. En su historial de búsqueda encontraron información sobre festivales y hoteles, incluyendo consultas específicas relacionadas con el Mandalay Bay. Mary Lou Denley se convirtió inicialmente en una de las principales sospechas, especialmente porque su nombre estaba asociado a la habitación 134 que Paddock había reservado, pero durante el ataque ella se encontraba en Filipinas con su familia en un almuerzo familiar. A lo largo de ese mes, Mary Lou recibió un total de $150,000, dividido en 3 transferencias bancarias distintas. Aunque Paddock le había mencionado que era para que comprara una casa, esta inesperada generosidad despertó sospechas en ella, haciéndola temer que su relación estuviera llegando a su fin. Unas semanas antes al incidente, Paddock y Mary Lou se alojaron en el Mandalay Bay, en una habitación situada varios pisos más arriba. Durante ese tiempo, Mary Lou percibió una conducta inusual en Paddock. Este se detenía extensamente ante las ventanas, observando el recinto de Las Vegas Village y cambiando repetidamente su punto de vista, como si evaluara meticulosamente el lugar desde distintos ángulos. 3 meses después, el reporte investigativo preliminar vería la luz, ofreciendo algo de claridad al incidente, pero la búsqueda de respuestas no terminaría ahí. No sería hasta casi un año después, cuando el reporte de investigación criminal completo de 187 páginas revelaría toda la envergadura de este evento devastador. Stephen Paddock nació un 9 de abril de 1953 en la ciudad de Clinton, estado de Iowa. Era el mayor de 4 hermanos, y tras la encarcelación de su padre, un conocido ladrón de bancos que incluso escapó de una prisión federal, él y sus hermanos fueron criados por su madre. Después de culminar su educación secundaria, Stephen se graduaría en 1977 con un bachiller en administración. También, muy aparte de trabajar como contador en varias empresas, desarrolló una notable carrera en el sector inmobiliario junto a su hermano Eric,
gozando de propiedades en varias ciudades como Los Ángeles. Con las ventas de estos inmuebles, acumuló una considerable fortuna, con algunas propiedades generando más de $500,000 al año. Varios de sus conocidos lo describieron como un hombre de perfil bajo, pero con tendencias narcisistas. También mencionaban que se quejaba regularmente de su salud y tenía una notable sensibilidad a los olores químicos. A lo largo de su vida, Paddock mostró varias peculiaridades. Una de ellas era que se invertía emocionalmente y financieramente en hobbies que adquiría solo para abandonarlos poco después. En una ocasión, decidió por obtener su licencia de piloto y comprar un avión que utilizaría solo unas cuantas veces. Su vida giraba en torno a un horario nocturno, le apasionaban las apuestas, y aunque no era considerado un high roller, solía apostar miles de dólares en un solo día. De hecho, estos casinos frecuentemente le ofrecían comidas y estancias gratis debido a su regularidad. En el año 2012, Paddock demandó al Hotel Cosmopolitan de Las Vegas después de haber sufrido una lesión en sus instalaciones. Aunque el caso fue finalmente desestimado unos años después, se estimó que Paddock gastó más de $30,000 en facturas médicas y que a pesar de ello, personas cercanas a él mencionaban que aún se quejaba de constantes dolores que persistieron durante mucho tiempo. En el año 2016, Paddock vendió su casa en Florida para mudarse a Mesquite, Nevada, donde viviría con su novia Mary Lou y compartiría varios viajes en cruceros. Este tipo de mudanzas no era algo inusual para él. Sin embargo, es allí en Mesquite, donde solo residiría por algunos meses antes del fatídico incidente. Entre el 27 de agosto al 14 de septiembre de 2017, Stephen Paddock realizó diferentes reservaciones en un condominio lujoso localizado en Las Vegas, seleccionando 3 unidades distintas. Todas estas unidades daban una vista privilegiada al evento Life is Beautiful, que se llevaría a cabo entre uno de esos días. Ese mismo mes, Paddock reservaría también una suite en el Mandalay Bay, y aunque inicialmente se le asignó una habitación distinta, el 24 de septiembre fue reasignado a la habitación 135 del piso número 32, un cambio que no fue de su agrado. A pesar de ello, en la tarde del 25 de septiembre, Stephen Paddock llegaría al Mandalay Bay con 5 maletas, las cuales fueron trasladadas a su suite a través de los elevadores de servicio en un carrito de equipaje, y durante todo el proceso, Paddock se mantuvo cerca, supervisando cada movimiento. El personal del hotel más tarde recordaría que este comportamiento, aunque algo meticuloso, no era inusual, ya que era común que los huéspedes solicitaran este tipo de servicios. 4 días más tarde, Paddock se registraría en la habitación 134, que estaba conectada directamente con su suite. Durante los siguientes 7 días, Stephen Paddock mantendría casi la misma rutina. Visitaría tiendas locales, cenaría en los restaurantes del hotel y pasaría largas noches apostando en el casino. Al amanecer, se retiraría a su suite para descansar. Entretanto, también realizaría frecuentes viajes a su residencia y al condominio que había alquilado. En cada viaje, Paddock traía consigo más maletas, acumulando un total de 24, que increíblemente pasaría desapercibido por el personal del hotel. Dentro de estas maletas se ocultaba un arsenal planeado, municiones, armamentos y otros elementos esenciales para ejecutar su trágico plan. En la tarde del 1 de octubre, Paddock colocaría el cartel de no molestar y se encerraría en su suite por última vez. Desde su elevada posición en el Mandalay Bay, Paddock desencadenaría una lluvia de balas sobre Las Vegas Village. Segundos después, Paddock dispararía sobre el pasillo en dirección a Jesús Campos. A las 10:07 de la noche, Paddock dispararía alrededor de 300 balas en varias ráfagas, dirigidas hacia la multitud.
Durante un silencio de aproximadamente 2 a 3 minutos, Paddock estuvo dirigiendo sus disparos hacia tanques de combustible cerca del aeropuerto y hacia el pasillo del hotel. Estos disparos pueden oírse en algunos videos. A las 10:11 de la noche, Paddock dispararía cerca de 200 balas más hacia el festival. Un minuto más tarde, resonaron 2 ráfagas de disparos más. En una de esas secuencias, varios policías resultaron alcanzados por los proyectiles. En los siguientes 3 y últimos minutos, se oyeron un par de ráfagas de disparos de forma esporádica, aunque con menor intensidad que antes. La última serie de disparos resonaría a las 10:15 de la noche, marcando el fin del ataque. Sin embargo, un último disparo sería captado en algunos videos. Somebody out there is over there. Let me know. Oh shit! You can hear the fucking gunshots, yo, guys. Este disparo final, proveniente del revólver de Paddock, marcaría el trágico fin de su vida. Tras el incidente, surgieron incontables teorías y especulaciones, alimentadas en gran medida por la falta de información clara y transparente de las autoridades y por conclusiones apresuradas que no se explicaban adecuadamente al público. A continuación, examinaremos brevemente algunas de las teorías más populares, dejando en tus manos la tarea de formar tu propia opinión. Durante el caos del tiroteo, varias grabaciones captaron sonidos de disparos que parecían duplicarse. Y aunque esto podría haberse explicado de una forma rápida y lógica, como el simple eco de las balas, algunos testigos reportaron la presencia de helicópteros sobrevolando la zona mientras ocurría el incidente. Adicionalmente, varias llamadas al 911 sugirieron la posibilidad de múltiples tiroteos en diferentes lugares cercanos al lugar de los hechos. Todos estos elementos insinuaron que podría haber existido más de un solo tirador. La sola idea de que un único hombre de 64 años haya sido el actor de tal atrocidad en menos de 15 minutos resultaba difícil de creer. Y con la aparición de nuevos videos en redes sociales y grabaciones de cámaras corporales policiales donde víctimas y autoridades expresaban su creencia de que había más de un solo tirador, incrementaba la sospecha. Se han realizado varios intentos para explicar esta eventualidad, y aunque la policía lo ha descartado por completo, figuras como Eric Paddock, hermano de Steven, también lo han hecho. Por otro lado, Mike Tarver, un investigador que se ha dedicado exhaustivamente al caso, ha examinado y verificado cientos de videos, llegando a la conclusión de que los sonidos interpretados por algunos como disparos de múltiples atacantes eran en realidad ecos. La pausa entre las ráfagas de disparos, así como la falta de disparos simultáneos o superpuestos, respaldan la teoría de un único atacante. La velocidad a la que se efectuaron los disparos se atribuye a las modificaciones hechas por Paddock a sus rifles, equipándolos con bump stocks. Las llamadas al 911, informando de múltiples tiroteos en diferentes lugares, fueron probablemente producto de la confusión, ya que en realidad nunca se pudieron confirmar estos reportes, y se puede atribuir esta confusión a la reacción de las personas al ver a otras ensangrentadas en lugares alejados al tiroteo. Otro detalle que inicialmente desconcertó fue el sensor de puerta de las habitaciones de Paddock, que registró manipulaciones repetidas de la manija desde dentro y fuera durante la tarde del 1 de octubre, y aunque posteriormente se aclaró que era Paddock probando su sistema, en su momento contribuyó a esta teoría. Finalmente, las pruebas de ADN realizadas
apuntan a Paddock como único implicado. En septiembre de 2017, un misterioso hilo en 4chan atrajo la atención. Este hilo advertía sobre un evento significativo que sucedería en Las Vegas, aconsejando evitar lugares públicos concurridos. El autor del mensaje insinuaba que esto sería parte de una falsa bandera para impulsar leyes que exijan detectores de metales y máquinas de retrodispersión en casinos y edificios públicos. Según esta teoría, las compañías detrás de estas máquinas se beneficiarían económicamente y, aunque interesante, esta afirmación carece de pruebas concretas, sin contar que la tragedia ocurrió unas semanas después de la advertencia. Otra teoría que puede estar muy acompañada y vinculada con la anterior es que el príncipe de Arabia Saudita podría haber estado en Las Vegas durante el tiroteo. La teoría sugiere que el tiroteo fue un fallido intento de asesinato contra el príncipe por temas de industria petrolera y que al fallar el atentado, los asesinos dispararon contra la multitud para crear caos y escapar. También se especuló que Stephen Paddock era un traficante de armas de la CIA y que fue asesinado durante un supuesto trato de armas, sugiriendo que la CIA utilizó sus conexiones mediáticas para culpar a Paddock y encubrir sus crímenes. No obstante, estas afirmaciones no han sido comprobadas y no existen evidencias que confirmen la presencia de ningún príncipe en el hotel o en la zona durante el incidente. Este caso destaca por ser el tiroteo más grave en la historia moderna de Estados Unidos, pero también por las numerosas negligencias durante las investigaciones. Por ejemplo, el informe final del caso fue de tan solo 187 páginas, una extensión breve en comparación con otros informes detallados de incidentes similares como los de Parkland o Columbine. Muchos aspectos clave del ataque quedaron sin aclarar y varias cámaras de seguridad cercanas al lugar del evento no fueron revisadas oficialmente, obligando a investigadores independientes a tomar la iniciativa. Una de las negligencias más críticas fue la demora de más de una hora en llegar a la habitación de Paddock, a pesar de la presencia de oficiales de policía en pisos cercanos. Aunque se entiende la cautela ante la incertidumbre de lo que podrían encontrar, el equipo SWAT no mostró el cuidado adecuado al ingresar a la habitación, poniendo en riesgo evidencias clave. Por otro lado, la eficacia de las cámaras de seguridad del Hotel Mandalay Bay durante esos momentos críticos fue puesta en duda, ya que muchas no funcionaban correctamente. La seguridad del hotel también fue cuestionada, principalmente por no haber mostrado sospechas ante la gran cantidad de maletas que Paddock llevó a su habitación. En cuanto al festival, este presentaba una limitada cantidad de salidas de emergencia, un detalle que pasó inadvertido en las investigaciones posteriores al trágico evento. En el año 2018, MGM Resorts presentó una demanda contra más de 1,000 personas, incluyendo víctimas, sobrevivientes y familiares, bajo el Safety Act, intentando eximirse de cualquier responsabilidad. Y aunque finalmente la compañía llegó a un acuerdo millonario con las víctimas, la forma en que se manejó este proceso fue vista por muchos como sospechosa y corrupta. Durante el periodo del incidente, tanto el jefe de policías, Joe Lombardo, como Steve Sisolak estaban en campaña electoral, por lo que sus imágenes públicas eran primordial. En el caso de Sisolak, este gestionó una recaudación de más de $10 millones que, inicialmente, no se entregó a las víctimas. En cuanto a Joe Lombardo, existen críticas sobre su manejo de la información. Una de las principales quejas del público radicaba en la demora para divulgar el informe y las grabaciones de las cámaras corporales de los policías. Estos elementos clave no se hicieron públicos hasta casi un año después del incidente, lo que generó sospechas de que esta retención de información pudo haber sido una estrategia para no afectar su imagen durante un periodo electoral. Jesús Campos, el guardia de seguridad que jugó un papel crucial en la noche del tiroteo, se alejó del ojo público, generando más especulaciones. Las pocas entrevistas que concedió parecían cuidadosamente guionizadas, con respuestas y preguntas que daban la impresión de estar preestablecidas. Sin embargo, este comportamiento podría explicarse por el deseo de evitar la presión mediática, posibles complicaciones legales o incluso por recomendaciones de la policía para no hacer declaraciones públicas.
Algunos afirman que Campos recibió incentivos materiales para limitar sus declaraciones, lo que a su vez plantea preguntas sobre posibles negligencias y corrupción. Los motivos detrás del tiroteo perpetrado por Stephen Paddock siguen siendo un misterio. Este no dejó ninguna nota o mensaje que pudiera esclarecer sus razones, y aunque su historial digital contenía material ilegal y búsquedas relacionadas con eventos y hoteles hasta un año antes del ataque, indicando una larga planificación, las piezas del rompecabezas aún siguen dispersas. Inicialmente, se especuló sobre un posible interés de Paddock en el Islam, pero esta teoría no encontró fundamento más que en un mensaje del Estado Islámico que afirmaba que éste se había convertido al Islam unos meses antes del ataque. Otra hipótesis apuntaba a posibles problemas financieros. Sin embargo, esto aún presenta contradicciones, ya que por un lado, su hermano afirmaba que Steven ganaba millones en apuestas, mientras que por otro lado, las declaraciones de las autoridades indicaban en un comienzo que sus ganancias y pérdidas no eran significativas y que los casinos no lo consideraban un jugador destacado. Un dato revelado recientemente sugiere que Paddock perdió más de $1,5 millones en apuestas semanas antes al tiroteo, sugiriendo que tal situación pudo haber llevado a Paddock a un punto de quiebre. Este posible motivo puede combinar con lo que dice su hermano, pues este menciona que los casinos manipulaban a Paddock, quien sentía que no recibía los beneficios prometidos a pesar de sus grandes ganancias. Esto podría haber alimentado un deseo de venganza contra los casinos, especialmente el Mandalay Bay. Sin embargo, esto no explica su interés en otros posibles objetivos, como el del festival Life is Beautiful. Se barajó también la posibilidad de un deterioro de su salud física y mental, y aunque se rumoreaba sobre un posible diagnóstico de cáncer o un derrame cerebral, nada de esto fue confirmado. Su cerebro, que fue examinado en la Universidad de Stanford, mostró signos de aterosclerosis y depósitos anormales, comunes en personas de su edad. Otro intento de explicar su motivo propone que Paddock, posiblemente un narcisista, buscaba un final dramático a su vida, emulando de algún modo los pasos de su padre. En el año 2023 se revelaron cartas enviadas a Stephen Paddock antes de la masacre en Las Vegas, arrojando sus posibles intenciones. Estas cartas fueron escritas por un exconvicto llamado Jim Nixon, quien mostraba una profunda preocupación por el bienestar mental de Paddock. En ellas, Nixon le imploraba a Paddock no hacer daño a personas inocentes, temiendo que estuviera planeando un acto violento. En las cartas escritas entre 2013 y 2017, se puede ver a Paddock enojado con el sistema, mencionando frecuentemente la muerte. En una de las cartas, Nixon expresó su inquietud ante la acumulación de armas por parte de Paddock y le preguntó sobre sus planes en ciertas ciudades. En otra carta, Nixon expresaría lo siguiente: «Eres una buena persona y quiero que sepas que estoy preocupado por ti y tu bienestar. Creo que me estás mintiendo y vas a lastimar o matar a alguien. Sonaste como un loco en el teléfono esta noche». A pesar de estas inquietudes, Nixon dijo que nunca comunicó sus preocupaciones a las autoridades porque no sabía que Paddock iba a hacer algo y que no podía leer su mente. Sea cual sea el motivo real, parece más probable que la verdad sea una mezcla de diversos factores. Quizás en el fondo, Paddock, aburrido de su vida, deseaba dejar una huella imborrable en la historia. Han transcurrido más de 5 años desde aquel trágico incidente, y aunque aún quedan incógnitas sin resolver y la pregunta más importante sigue sin respuesta, el impacto de esa noche ha cambiado irrevocablemente a la ciudad. En el caso del Mandalay Bay, este se ha intensificado en medidas de seguridad con respecto a maletas y sistemas avanzados de detección de armas y metales. Esta acción fue extendida también a otros hoteles de la ciudad y del país. Los pisos 31 al 34 del Mandalay Bay fueron renombrados pasando a ser los pisos del 56 al 59. El corredor donde se desató la masacre fue cerrado por un largo periodo y aunque hoy en día está abierto, las 2 habitaciones desde donde Paddock disparó permanecen selladas. En respuesta a la masacre y durante la presidencia de Donald Trump se promulgó una prohibición sobre los bump stocks. Sin embargo,
esta medida aún genera debate y su aplicación sigue siendo un tema de discusión y de cierta ambigüedad legal. El festival de música Route 91 Harvest, tristemente marcado por este suceso, suspendió sus actividades desde ese año. A principios de 2020, Eminem abordó la tragedia de Las Vegas en su canción Darkness, utilizándola como una metáfora para reflexionar y enviar un mensaje crítico sobre la legislación de armas. Pese a ser la masacre más mortífera en la historia reciente de Estados Unidos, el incidente, marcada por errores, negligencias y misterios, parece haber dejado un rastro que se va desvaneciendo con el tiempo. A día de hoy, las incógnitas prevalecen sobre las respuestas, dejando un vacío en la comprensión de un suceso que ha herido profundamente a la nación.